Bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro con protagonistas de una historia insurgente. Mi nombre es Ana Sofía Cabezas y en nombre de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez queremos agradecerles por estar con nosotros una vez más compartiendo esta historia que se construye en colectivo, que no es solo la historia de nuestro líder Hugo Chávez, sino que es también la historia de la Revolución Bolivariana. Por eso el día de hoy estaremos ahondando un poco más en el periodo que va de los años 95 a 98 para conocer cómo se consolida el liderazgo de Hugo Chávez y cómo se territorializa el movimiento bolivariano revolucionario en todo el territorio nacional. Para eso contamos hoy con invitados muy especiales que están aquí fuera de sus cargos políticos como amigos, como hermanos de nuestro comandante Hugo Chávez, porque es imposible conocer a Hugo Chávez sin conocerlo también a través de quienes tuvieron el privilegio y el gran orgullo de trabajar junto a él. Por eso estamos muy agradecidos de contar hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y con la primera combatiente Cilia Flores, quienes estuvieron ahí como protagonistas de esta historia que abordaremos hoy quizás un poco desde la salida de Yare, pero que tiene ya mucha data. Nos gustaría empezar sabiendo cómo llega Hugo Chávez a la vida de cada uno de ustedes. Bueno, Hugo Chávez llega aquel 4 de febrero. Yo había sabido meses antes, desde agosto del 91, la existencia de un movimiento en filas del ejército que levantaba las banderas de Bolívar, de Zamora, que hablaba de los escritos y las obras de César Rengifo y que tenía un jefe que era un tropero, así me lo describía un amigo mío, Ezequiel, un amigo, quien en agosto del 91 me invitó a participar en esos eventos históricos que venían. Hubo información para acá, información para allá. Luego en diciembre se dijo que ya se cancelaba todo, etc. Hasta que llegó el 4 de febrero. 4 de febrero del año 92. Yo siempre lo recuerdo porque la madrugada, todo lo sucedido, y luego el amanecer, qué estaba pasando. Y luego como a las 11 de la mañana, el rostro del hombre ahí, un mestizo con cara de cuchillo, una boina roja, hablando desde un nuevo lenguaje, desde una posición, una postura de valentía, de dignidad, diciéndole a los venezolanos que por ahora no había sido posible, diciéndole a los venezolanos y a las venezolanas que Venezuela tenía que encaminarse hacia un destino mejor. 50 segundos, creo que fue lo que duró un minuto, el mensaje del 4 de febrero. Y yo dije, la cosa es verdad, vale, dije, es verdad. Este es el hombre, fue lo que sentí, pegué un brinco, pegué al techo de la casa. Nunca lo olvido, así fue nuestro vínculo. Luego, yo era dirigente sindical, era delegado sindical de los trabajadores de Metrobús de Plaza Venezuela. Y comenzamos a agruparnos, los trabajadores, los usuarios del metro, Metrobús, todo el mundo con Chávez. Y fue surgiendo, bueno, lo que pudiéramos decir una primera ola de chavismo, de amor a Chávez, a su gesto de valentía, a su humildad, a su fortaleza, a su mensaje del por ahora. Luego, bueno, nos articulamos, recuerdo que nos articulamos con familias, unos primos hermanos del capitán Blanco Lacruz, nos traían cartas, nos traían mensajes, después surgieron unos cassettes, Cilia, cassette, ¿sabe qué es un cassette? Sí, claro. Bueno, un cassette. Y empezamos a reproducir. Yo tenía en mi casa un 3 en 1 que tenía 2 caseteras y grababa de una casetera a otra. Empezamos a reproducir el cassette con el mensaje del comandante Chávez, de Arias Cárdenas, de Ortiz Contreras. Y eso para nosotros era un gran mundo, otra cosa. Y bueno, nos articulamos desde el primer día, desde el primer segundo, con el Chávez Sentimiento, con el Chávez Esperanza, y luego con el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200.
Ese es mi cuento, pues mi historia. Sí, bueno, fíjate que ese día, el 4 de febrero del 92, ese día fue el día en el que nosotros nos conectamos, como se conectó todo el pueblo con Chávez. Ese día, al verlo, fue algo muy emocionante, ¿no? Cuando estábamos en una apatía, que veíamos un país que no surgía nadie que en verdad quisiera al pueblo, que hiciera algo por el pueblo. Vemos a Chávez allí asumiendo responsabilidad y bueno, imagínate, eso no estábamos acostumbrados aquí, a que los políticos no asumían responsabilidad, la evadían y se hacían los locos. Cuando vemos a Chávez con esa valentía, esa fortaleza, ese verbo, bueno, emocionados, nos incorporamos de una vez como se incorporó todo el mundo en una campaña Viva Chávez, en pintar en las paredes. Empezamos, yo en mi vida había participado en política, en mi vida había votado, yo no había votado, ya yo me había graduado de abogada. ¿Qué edad tenía? Estaba muy joven todavía, estaba recién graduada de abogada y no participaba en política. Pero viendo a Chávez, dije, si él hizo esto por nosotros, tenemos que hacer algo por él. Y entonces salimos a la calle y entonces nuestra sorpresa es que teníamos unos amigos en la casa, los hermanos Villafranca, y ellos cuando nos dicen que su primo hermano Ronald Blanco La Cruz es uno de los capitanes que está con Chávez, y nosotros, imagínate qué emoción, la mamá de los Villafranca, que es la señora Arcelia, ella visitaba a su sobrino y entonces veía a Chávez, veía a todos los comandantes y entonces yo me le pegué ahí como un chicle. Dile que yo soy abogada, que yo quiero ir, yo los quiero defender, yo me presto para defenderlos. Y la señora Arcelia llevó mi propuesta y una carta que yo le hice a Chávez y se la llevó donde yo ponía mi servicio. Yo sabía que como abogado no era mucho lo que se podía hacer, pero yo quería apoyar. Y entonces mi sorpresa cuando la señora Arcelia me dice un día, mira, estás anotada para las visitas para ellos tenían que acordarla y entonces me anotaron en una lista. Y entonces yo fui y desde ese día hasta el sol de hoy por el camino de Chávez, bueno, cumpliendo con todo lo que fue su sueño, su proyecto y bueno, con todas las anécdotas que tenemos en este periodo que ustedes están desde la fundación rescatando en este momento, es mucho lo que se puede decir porque yo creo que este es el periodo de la construcción del liderazgo de Hugo Chávez, ya militar, sale y se incorpora a la política, al MBR 200 y todo eso que bueno, podemos hablarlo, que hay mucho que contar. Quisiéramos puntualizar en algo sobre eso, es militar. ¿Cómo cae dentro de ustedes? Venían de una dirigencia estudiantil, venían además, como bien lo dice, de sentir la opresión al pueblo, que muchas veces, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, esa opresión venía de una bota militar y aparece un personaje militar, pero con características pues diametralmente opuestas. ¿Cómo fue esa percepción desde cada uno de sus espacios, además desde el movimiento sindical, de asumir el liderazgo de un militar? Porque eso era algo que estaba rompiendo los esquemas de la época. Yo te voy a decir que de verdad fue providencial y fue natural. De verdad. Puede ser la propia imagen del comandante Chávez, desde sus primeras palabras, y luego su discurso, sus escritos, sus cartas. Pero yo te puedo decir, en el movimiento sindical, en el movimiento popular, el liderazgo juvenil que había en la época, adoptamos de manera natural el liderazgo del comandante Chávez. Hubo sectores de izquierda que siempre criticaron que Chávez es mesiánico, que el Chávez es militar, pero fueron minoritarios, quedaron por ahí siempre perdidos, pero el pueblo como un todo y nosotros que éramos militantes revolucionarios asumimos a Chávez como algo grande, como algo histórico, de verdad, desde el primer día. Ese momento en el que ya pasan de ver la imagen, el rostro de la esperanza de la televisión, bueno, la primera combatiente nos acaba de narrar su experiencia de cómo llega a visitarlo en la cárcel. Y la experiencia de usted, presidente, ese primer encuentro cara a cara con Hugo Chávez. Estoy descubriendo
que la misma familia nos hizo encontrarnos con Chávez, porque fue un primo de Blanco La Cruz también, Frankie Blanco, después, bueno, compañero de trabajo de Metrobús, anda por ahí dirigiendo empresas autobuseras ahora. Frankie es el que nos conecta con Blanco La Cruz, con los capitanes y con el comandante Chávez. Es Frankie Blanco. Luego nosotros ingresamos, integramos los colaboradores del MR 200 de la primera hora, todo ese año 92, todas las jornadas del 10 de marzo, son las 10 del 10, vete ya Carlos Andrés, el gran cacerolazo del pueblo. Luego vino la jornada del 8 de abril 92, es el 8 a las 8 para que se vaya el gocho, el pueblo en las calles. Luego la jornada por la libertad del comandante Chávez, el año 92, 93, y en diciembre del 93, gracias al compañero Ángel Rodríguez, diputado Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, él es muy salido. Y él, no sé cómo hizo y llegó a la celda de San Carlos y conoció a Chávez. Entró, pues no era fácil entrar. Se articuló a Chávez. Y Chávez lo nombró a él y a otros compañeros jefes, comandantes de las Fuerzas Bolivarianas del Oriente. Y desde ahí se articuló. Nosotros éramos militantes de la Liga Socialista, Ángel Rodríguez y yo. Y bueno, siempre por ahí manteníamos el contacto con Chávez. Igual el doctor Jesús Martínez, ese ministro del Trabajo, visitaba mucho a Chávez. Y ahí se dieron las condiciones, luego de insistir bastante, para visitarlo. Y fue un 16 de diciembre de 1993, no se me olvida nunca, 16 de diciembre de 1993. Creo que era martes de visita, que fuimos a la cárcel de Yare. Bueno, la tensión, la emoción, entramos. Yo siempre recuerdo que entré un pasillo así, y aquí había un pasillo largo donde estaban las celdas. Y en el fondo se escuchaba la voz de Chávez, así, su voz, y se veía su silueta. Era una emoción muy grande. Y de repente se puso a cantar, estaba rodeado de una gente, se puso a cantar. Luego nosotros con mucho protocolo entramos a ese salón largo, había celdas aquí, a celdas allá, saludamos a varios, y él se acercó a nosotros. Ángel Rodríguez le traía unas cavas con pescado, pescado fresco, de Oriente, de Puerto La Cruz. Le entregó las cavas, él vio y dijo, ¿quién son estos muchachos? Nos presentó. Ahí fue que lo conocí físicamente. Me dijo, miren muchachos, son las 9 de la mañana. Yo tengo aquí varias visitas, mi familia, todo, y una gente que me ve. No se vayan sin hablar conmigo, nos dijo. Hablen con todos para que se enteren la opinión de todos. Mira la visión de Chávez. Hablen con todos y no se vayan sin hablar conmigo. Y así fue. Estuvimos allí y hablamos con todos. Casi todos los que estaban allí detenidos tenían opiniones muy diferentes a las que tenía Chávez de la revolución. No voy a nombrar nombres ahorita. Todos nos dijeron visiones diferentes. Solo el capitán Blanco La Cruz nos dijo, ya eran las 3 de la tarde, ¿ya hablaron con el hombre? Nos dijo. Le dijimos, no hemos hablado. No se vayan sin hablar con él. Ese es el jefe, nos dijo Blanco La Cruz. Ese es el hombre, ese es el líder, nos dijo. Y a las 4 en punto de la tarde salió Chávez, despidió a otra gente, había recibido a la familia, recibido muchas visitas. Epa, muchachos, ¿cómo están ustedes? Estaba cansado. Ah, vénganse. Y nos metimos en la celda con él, en la celda de él. A mí siempre me sorprendió, y todavía hoy, que lo primero que hizo Chávez a preguntarnos a todos fue, ¿comieron? ¿Cómo están? Nosotros le dijimos, no hemos comido. Espérense, y agarró la comida que le habían traído, sacó, nos sirvió comidos a todos, nos sirvió café, sacó unas tortas, las picó y nos dio un pedacito de torta. Eso nos sorprendió, la humildad, ese carácter humano, chico, no lo conseguía en nadie. Y en una persona tan importante, menos iba a esperar uno.
Eso me sorprendió. Ajá, muchacho. Entonces me dijo, ¿cómo te llamas tú? Maduro, le dije a Nicolás. A partir de hoy te vas a llamar Verde. Me dijo. A partir de hoy te vas a llamar Verde. Detalle, pues. Bueno, ¿qué quieren ustedes? Entonces yo, que era más salido que Ángel Rodríguez, le dije, bueno, nosotros lo que queremos saber es cuál es tu visión, ¿vale? Hugo, sabes que uno civil es abusador. Hugo, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo ves tú la cosa de aquí en adelante? ¿Cuál es el proyecto? Y mientras comíamos, el hombre se disparó 40 minutos, uno de los presidentes, 40 minutos sin parar. ¿Cuál era la estrategia? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el programa? ¿Cómo íbamos a acumular fuerza? Todo. Bueno, no hubo más nada que decir. 40 minutos. Después conversamos, otras preguntas. Después se enteró que uno de los visitantes, compañero, también delegado sindical, Gustavo Luna, era teniente de Bafore, era teniente del ejército retirado. Y le dijo, ¿dónde están tus compañeros? No, mis compañeros están ahí, comandante. Bueno, contacta a tus compañeros y me los contactas a través de Verde. Y así establecimos el mecanismo, nos dio el teléfono, un teléfono secreto que tenía guardado ahí, ya existían los celulares. Era un bloque. Un tremendo teléfono, sí. Y por ahí nos comunicábamos. Así que yo ese día salí el 16 de diciembre, salí levitando, volando. Yo decía, este es el camino, no tenía ninguna duda. Es una cosa realmente sobrenatural, inexplicable. El sentimiento, el pensamiento. Mi mente se iba a los años futuros. Se iba pensando todo lo que él nos dijo. Y yo te puedo decir hoy aquí, en este mes de julio, lluvioso, del año 2021, todo lo que Chávez en esa habitación nos dijo, todo lo hizo. Y todo también aún está por hacer de lo que él visualizó, soñó para Venezuela. Realmente muy impresionante. Así fue mi contacto con él. Realmente me sorprende que la misma familia de los Blancos y Villafranca fue la familia que unió a Silita con el comandante y me unió a mí. Esa energía, como bien lo ha dicho, que es indescriptible, que es avasalladora. Fue la misma experiencia cuando fue usted ya como en su rol de abogado ofrecer los servicios y tiene ese primer contacto. ¿Cuáles eran las expectativas y con qué se encontró en realidad en esa cárcel? Sí, uno tenía al Chávez que salió en la televisión en esos segundos y era algo como indescriptible, ¿no? Lo que se sentía, ese sentimiento hacia esa acción. Y tú preguntabas en un principio que siendo el militar, ¿cómo lo asumíamos? Ajá. Por ejemplo, yo, en mi caso, que no participaba en ningún partido político, ni nunca en mi vida sabía nada de política, lo veía como un razonamiento muy básico. Yo decía, si este militar, Chávez, hace esto en contra de una persona tan nefasta como lo era Carlos Andrés Pérez, yo le dije, este es el bueno. Yo dije, entonces aquí hay dos personas, ¿quién es el bueno y quién es el malo, no? Si este está contra este y nosotros todo el pueblo estamos oprimidos por este es un héroe. Uno más uno. Pues. Era muy básico, no sabía de política, pero era algo, lo que él hizo era muy grande y así lo asumió el pueblo. El pueblo, eso fue un desbordamiento de nada más con la impresión de verlo y de escucharlo. Y el pueblo no se equivocó, o sea, no nos equivocamos con Chávez porque Chávez hasta el último momento mantuvo, como lo decía en este programa, le podemos decir Nico. A Nico. Niquito. A Nico, como él lo dice, o sea, Chávez y su proyecto, su autenticidad, su franqueza. Chávez lo mismo que podía hablar en una reunión privada, después salía y lo decía en público, igualito, o sea, no tenía reservas, era muy auténtico. Y entonces eso el pueblo no se equivoca, el pueblo se impregnó de ese sentimiento. Y desde el primer momento en el que yo llegué allá, primero hablé con Ronald Blanco La Cruz también. Ronald Blanco nos habló
de Chávez, y también igual decía, no, Chávez aquí es el líder, decía Ronald Blanco. Ronald Blanco. Nunca habíamos hablado de esto. ¿Ve? Porque es importante compartir con la fundación. Ronald Blanco muy leal y muy amoroso con Chávez, quería mucho a Chávez, Ronald Blanco, y me consta, porque él no los expresaba, y decía, Chávez es el líder, y él decía, y que él era más estudioso, Ronald Blanco era más de universidad, le gustaba más el aspecto de la educación y todo, pero con Chávez, que era su compadre, hasta la muerte. O sea, y él estaba allí leal con Chávez. Y Chávez, eso que decía Nico, ¿no? Chávez a todo el mundo le preguntaba si ya comió. Entonces es algo que uno, son detalles que uno dice, cónchale, es como que uno llega a su casa, es como la familia, claro, ¿no? Como cuando uno llega, comiste, y entonces él llega, comieron, aquí hay, siempre tenía para compartir. Entonces eso, la verdad que fue un enganche desde el primer momento. Y Chávez recibía allí, y después cuando estaba en Yare, recibía pero cantidad de cartas, tarjetas de niños, de niñas, de señoras, y entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a ayudar a Chávez, vamos, ¿cómo? Llevando la respuesta que él le daba respuesta a toda la gente que le mandaba una carta. Una cosa increíble, a cada carta, a cada nota. Entonces él hizo y tenía su papelería, y entonces... Bueno, ahí nacieron los famosos papelitos desde la cárcel. Sí, él no los entregaba y, por ejemplo, entonces yo salía y con los contactos empezaba a llamar, mira señora, que un niño, que aquí tengo una carta que le está mandando el comandante Chávez. La gente se ponía a llorar, no lo podía creer. Comandante Chávez, sí, y yo tengo aquí la carta, me da su dirección, yo se la llevo, y entonces yo me ponía en contacto con toda esta gente, llevándole las cartas a los niños, llevándole un presente, llevándole una respuesta del comandante Chávez. O sea, ese era Chávez. Empezaron entonces desde ahí a asumir una vocería de esperanza, porque el comandante Chávez se convirtió en ese rostro de esperanza. Cuando llega el año 94, ya la esperanza está en la calle. No solamente porque Hugo Chávez estaba en la calle, sino porque ya se venía gestando la efervescencia de un movimiento y se había impregnado las calles de toda Venezuela con la esperanza de un cambio, de que sí era posible y que ese por ahora pues estaba ya acercándose al momento definitivo. Cuando llega ese momento en el que finalmente el comandante Chávez va a salir de la cárcel de Yare, pasa el momento que él mismo lo dice, que es muy duro para él, cuando tiene que quitarse su uniforme militar, pero después está ese encuentro maravilloso y muy emotivo con el pueblo, que bueno, que inicia en los próceres. Por cierto, tenemos una fotografía de ahí donde evidencia la participación de nuestra camarada Cilia Flores ahí en primera línea protagonizando esa historia. ¿Qué se vivió en ese momento? Sí, verdad que mira, eso sobrepasó lo que pasó allí, cualquier expectativa. O sea, sabíamos, y el comandante Chávez sabía, el pueblo, el amor que le tenía, ¿no? Pero nunca se habían visto masas. O sea, las masas no las habíamos visto, se había visto el mensaje, la carta. Ese día estábamos con el comandante Chávez, estaba el hermano Adán Chávez, una periodista que en paz descanse, ella murió, Laura Sánchez, y mi persona, y entonces lo acompañamos, íbamos en el jeep porque la periodista quería hacerle una entrevista, ella quería tubiar a todo el mundo, y ella dijo, bueno, yo le hago la entrevista desde la academia hasta los próceres. Y entonces estuvimos con él en la academia, estuvimos conversando y nos venimos en el jeep. Un jeep prestado lo venía manejando Osvaldo Villafranca, uno de los hermanos Villafranca. Un jeep que nos prestaron y entonces venimos. Yo viene manejando Villafranca, Osvaldo, vengo yo y viene el comandante Chávez y atrás viene Laura y Adán Chávez. Y venimos y ella viene haciendo la entrevista y venimos conversando, hablando. Cuando llegamos a los próceres, eso fue algo impresionante, la cantidad de gente, pero cuando el comandante Chávez abre la puerta y él se para en la puerta del jeep, no solamente lo arrancaron a él del jeep, sino que arrancaron la puerta del jeep, que era prestado, y se lo llevó el huracán, que él hablaba del huracán, se lo llevó, y nosotros nos quedamos con el carro allí sin puerta.
Y entonces, bueno, después tuvimos que ingeniárnoslas para devolver el G, la verdad que era gente solidaria. Era un riesgo apoyarlos en ese momento, entonces, porque... Sí, pero fue algo demasiado impresionante, ese huracán de pasión que estaba allí y cómo se lo llevaron, pues se llevaron a Chávez y Chávez él se dejó llevar por el huracán y nosotros nos quedamos allí pues viendo todo ese espectáculo, siendo testigos de algo inolvidable. Eso es algo que uno lo recuerda en este momento y es como, o sea, no se borra de la imagen, no se puede borrar de uno. Claro, es que protagonizaron la primera de tantas veces que vendrían después de ese huracán de amor, de ese huracán de gente. Tenemos también unas imágenes que nos gustaría compartir, donde en otra huracanada había otro protagonista también que estaba como haciendo las veces de seguridad. Yo me imagino que por el tamaño quizás para ubicar fácilmente al comandante entre la multitud, se dirigían al Panteón en esa oportunidad. Sí, es bueno también puntualizar que el comandante Hugo Chávez sale en libertad como producto de una oferta electoral que hizo Rafael Caldera. Rafael Caldera dijo que si él llegaba a presidente, él iba a sobreseer, a indultar la causa de los militares patriotas, de Hugo Chávez. Rafael Caldera es electo presidente. Chávez siempre dijo que Rafael Caldera fue presidente producto del 4 de febrero. La posición que Rafael Caldera tomó el día 4 de febrero ante el Congreso lo apuntaló como el principal candidato presidencial a partir de ese día, del 4 de febrero del 92, cuando lo eligen en diciembre del 93, casi su oferta principal era poner en libertad a Chávez. Así que una vez que él asume el poder, el gobierno, bueno, comienzan las conversaciones y comienzan a salir en libertad todos los oficiales que aún estaban presos en Fuerte Tiuna, en el San Carlos, en Yare, y como producto de eso se prepara la salida en libertad del comandante Chávez. Primero lo llevan al hospital militar junto a Arias Cárdenas. Allí le operaron un problemita en el ojo que él siempre tuvo. Estuvo allí, ¿no? A los alrededores del hospital militar se acercaba la gente para verlo de lejos caminar y luego se preparó su salida en libertad. No había redes sociales, no había Twitter, Instagram, Facebook, no había correo electrónico, no había internet, no teníamos televisiones, las televisoras estaban en manos de la oligarquía, ni radio. No sabíamos cuándo Chávez iba a salir en libertad exactamente. Se nos avisó la noche anterior, el viernes 25 de marzo. Debes recordar que el día que él sale en libertad, sábado 26 de marzo, es un día antes del Domingo de Ramos. Correcto. Empezaba la Semana Santa. El 25 se nos reúne en una sede que teníamos por aquí, cerca de la avenida Universidad, prestada. Una oficina de Luis Miquelena que prestaba allí para que nosotros nos reuniéramos, el MBR 200, y se nos dice, mañana sale el comandante Chávez. Bueno, para nosotros eso era, hicimos los anillos de seguridad. Yo era del segundo anillo de seguridad. El primer anillo iba encima de la camioneta, donde iba él, del jeep, y nosotros íbamos abajo. Yo te puedo decir, recordando pues, escuchando a Silly, recordando tantas cosas, que los que veníamos de militar en la izquierda toda la vida, nunca habíamos visto pueblo. Habíamos visto pequeños grupos aquí, pequeños grupos allá. No sabíamos lo que eran las masas populares. Por eso nos sorprendió mucho, porque nos dijeron casi como un secreto, comandante Chávez sale a las 2 de la tarde en los monolitos del Paseo de los Próceres, en la puerta del Círculo Militar. Y nosotros llegamos a las 2 de la tarde y cuando llegamos había miles de personas, con niños, niñas, carros, motos, bicicletas, gente de todo tipo. Yo te digo, si había 3.000, 4.000 personas, nosotros que éramos activistas conocíamos a 5, a 6.
Como a las 3, 4 de la tarde dijeron, ahí viene el carro con Chávez. Y venía un jeep, el famoso jeep que escribe Silvia. Y la gente empezó a ponerse loca. La gente se puso loca, loca. Bueno, siempre lo vimos que fue así, es normal. Loca, la gente se volvió loca. Y le fue encima. Partieron eso, se escuchó un grito, se escuchó, lo cargaron, como cargan a un torero. Habían colocado allí una mesa con unos micrófonos, todo bien organizado, un protocolo serio. No, se llevaron por delante el micrófono a la mesa y Chávez casi le arrancan el liquiliqui, el famoso liquiliqui. Él se paró allí y le hicieron 4 preguntas y contestó. Recuerdo mucho una pregunta de un periodista, Santiago Gutiérrez de Venevisión, por ahí anda todavía, que le preguntó, comandante Chávez, usted ya está en la calle, ¿ahora para dónde va usted? Y Chávez le dijo, pa' Miraflores, vamos para el poder. Nos vamos a las catacumbas del pueblo y vamos para el poder. Eso era eso era un mensaje, eso era gasolina para el fuego, eso era combustión pura. Después nos fuimos de ahí, junto con él, nosotros dándonos la seguridad, y nos fuimos con el pueblo marchando desde los monolitos por todo el paseo de los próceres. Después llegamos a los Ilustres, llegamos a la Plaza Tres Gracias. De las Tres Gracias nos metimos hasta el centro comercial Los Chaguaramos, y en el centro comercial de Los Chaguaramos estaba la sede de Televen. Ahí lo estaba esperando José Vicente Rangel para la primera entrevista. Cuando llegamos, no sé cómo, no me pregunte, el centro comercial estaba hasta los tequeteques de gente, full. Chávez tuvo que asomarse y saludar a la gente. No nos dejaban, tuvimos que empujar para poder entrar al estudio. De tanto empujar y de tanta compresión de gente, salimos disparados. Cayeron largo a largo. Caímos de largo a largo en el estudio. Y cuando yo volteé así, ¿quién estaba al lado mío tirado en el piso? Comandante Hugo Chávez. Muerto de la risa. Se paró, se empezó a arreglar y me dijo, tú eres verde. Y bueno, le hicieron la entrevista famosa de José Vicente Rangel. Después al otro día, también secreto, no había internet, no había redes sociales, fuimos a una rueda de prensa en la sala Ríos Reina, en el Teresa Carreño, allí, en el Ateneo lo llamaban antes, el Ateneo. Correcto. Y lo mismo, mientras Chávez en la rueda de prensa contestaba decenas de preguntas, en las afueras se empezó a llenar de gente. Nosotros improvisamos una tarima, conseguimos no sé de dónde un sonido. Gente, 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 gente. Y cuando terminó la rueda de prensa le tuvimos que decir, comandante, está atiborrado de gente la salida del Teresa Carreño. Y él dijo, vamos a hablarle. Y salió, se tiró su discurso, run. Después entonces, bueno, estaba previsto un recorrido. Nosotros que veníamos de la izquierda pequeñita, un recorrido, no sabíamos cómo iba a ser. Y salimos de ahí del Teresa Carreño, agarramos la avenida México, ahí donde está la arepera de Bellas Artes, la estación Bellas Artes, y él iba dentro de un carro. Y él vio mucha gente en la calle. Y él dijo, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Bravo. Le abrieron la puerta, lo sacaron y lo montaron en otro jeep, un jeep descapotable. Y arrancamos, compadre, una marcha. Yo no sé de dónde salía gente. Miles de personas. Recorrimos, yo conseguí una foto, de entre las fotos antiguas. Íbamos ya por altura, fíjate, Bellas Artes, Niño Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, La Hollada, ya llegábamos a la esquina de San Francisco aquí. Aquí vamos en la esquina de San Francisco. Miles de personas, miles. Ahí va el comandante Chávez montado en el jeep descapotable, con el primer anillo de seguridad. Y aquí va Nico. Habíamos organizado con el mismo pueblo que iba marchando una pequeña brigada de seguridad. Una pequeña brigada de seguridad.
Ahí vamos a la altura de la Zapatería Miami, todavía existe la Zapatería Miami, allí. Eran miles de personas. Pasamos por ahí, seguimos derecho, llegamos al Calvario, cruzamos a la derecha, subimos por Miraflores, cuando pasamos por el Palacio Blanco, todos los soldados y oficiales que estaban ahí, todos se cuadraron cuando vieron a Chávez. Bueno, eso para nosotros, jóvenes de la época, más jóvenes que ahora, era la emoción más grande. Todos esos soldados que estaban ahí se asomaron a ver a Chávez y se le cuadraron hasta que pasó Chávez. Agarramos la avenida Sucre, la locura. La gente salía con los niños, tocaban a Chávez y persignaban a los niños. Yo nunca había visto esto. Después yo todo esto lo compartí con amigos, Jesús Rivero, sociólogos, antropólogos, el fenómeno del impacto del mito, del impacto espiritual del líder, de una cosa totalmente fuera de lo normal, el liderazgo del comandante Chávez, fuera de los tiempos históricos, una cosa huracanada. Recorrimos la avenida Sucre y cuando estábamos a 300 metros, donde queda el cruce hacia la autopista de La Guaira, Caracas-La Guaira, allí vimos, habían 50.000 personas que no nos dejaban pasar hasta la Plaza Katia, la Plaza Sucre de Katia. Eso estaba, ¿de dónde salió la gente? No se sabe, porque no lo transmitían por televisión, no lo decían por radio, era boca a oreja, ahí viene Chávez, ahí viene Chávez. Y bueno, tuvimos que hacer 3 columnas de gente del pueblo organizada, agarrado en los brazos, para avanzar, ir abriendo camino, fuimos abriendo camino, duramos 1 hora para salir de ahí, de la Plaza Katia. Luego nos fuimos por todo Telecuba, rumbo a La Vega, y cuando llegamos a La Vega, la locura de La Vega. Estaba el señor Armando Guerrero, no había menos de 20.000 personas en La Vega. ¿De dónde salía la gente? ¿Quién les decía? Yo te digo, ese domingo 27 de marzo fue el bautizo popular del comandante Chávez. Fue el gran recibimiento del pueblo de Caracas. 27 de marzo, domingo de Ramos. El pueblo recibió con sus bendiciones, con sus gritos, sus consignas, sus canciones al comandante Chávez en aquella Caracas del año 1994. Después vendrían, por ejemplo, el día después, el lunes 28 de marzo, nos tocó ir al Valle, a Coche, al mercado de Coche. Luego nos tocó recorrer el bulevar de Sabana Grande. Después nos tocó recorrer de la California a Petare. Yo en estos días hemos pasando por Petare, con Silvia. Íbamos con mi hijo Nicolás Ernesto, y le dijo, Nico, aquí, el lunes 28 de marzo del año 94, el pueblo de Petare recibió a Chávez. 20.000, 30.000 personas de los barrios de Petare. Ahí empezó el huracán bolivariano. Ahí empezó esta historia que ahora sigue en desarrollo. El pueblo con Chávez, pues. El pueblo en su amor genuino, profundo, verdadero. Chávez no fue la construcción de un marketing, como son todos estos bandidos de la derecha, aquí en el mundo. Les hacen un marketing, les hacen una historia y bueno, los lanzan y después se desinflan. Chávez fue la construcción de nuestra propia historia, el regreso de la gran historia, el regreso de la gran historia de Bolívar, de los libertadores. Eso fue Hugo Chávez y el pueblo lo entendió desde el primer día. No tuvo duda ni vacilación jamás el pueblo de Venezuela para apoyar a Chávez. Un liderazgo sin precedentes y movilizaciones sin precedentes. Las primeras grandes movilizaciones que se empezaban a asomar una vez que estaban detenidos y alrededor del cuartel San Carlos se concentraba la gente. De hecho, bueno, el año pasado que estuvimos estudiando esa época, nos comentaban que el traslado es justamente porque Caracas, siendo el centro de poder, no podía estar expuesta a esas multitudes que se empezaron a concentrar pidiendo la liberación de todos los oficiales. Y luego vemos, ya fuera de la cárcel, en las calles, hace ese recorrido a Caracas que es el inicio de lo que después él llamaría la gira de los 100 días, pasa pues entre los meses de marzo hasta junio, recorriendo el país, llevando el mensaje de la esperanza, llevando además
la palabra de la organización de ese movimiento bolivariano revolucionario 200. ¿Estaban participando ustedes en esa organización del MBR a nivel nacional ya? Sí, claro, desde que el comandante Chávez ya estaba en la cárcel de la Dignidad, de ese mismo momento se estaba trabajando ya para su salida, la incorporación política del comandante y la actividad política, pues. Entonces el MBR 200 era ya el movimiento, incluso no se llamaba partido, nunca quisimos hablar de partido, el comandante Chávez nunca quiso hablar de partido, era un movimiento, era bolivariano y era revolucionario, y era 200, o sea, bicentenario. era bicentenario, o sea, todo tenía un símbolo, era una simbología, y todo tenía un mensaje, o sea, todo lo que Chávez hacía transmitía un mensaje, transmitía el mensaje, por supuesto, de patriota bolivariano. Comenzamos a conocer más a Bolívar con Chávez, a través del movimiento y a través del mensaje del comandante. Y empezamos a trabajar ya en la organización del MBR 200, en la construcción como movimiento político, y allí participábamos. Pues yo recuerdo que en una de las actividades yo era suplente de la dirección nacional, era suplente y íbamos a la actividad y yo no era o sea, nunca había participado en política y estaba aprendiendo mucho y bueno, y allí uno se sentía como cucaracha en baile de gallina cuando veía a los que conocían más la parte política de partidos, de movimientos, de organizaciones, de las estructuras, de la coyuntura, de la utopía, conceptos nuevos completamente, que empezamos a conocer nosotros y empezaba a conocer el pueblo también, porque Chávez educaba al pueblo y constantemente a través de su mensaje uno iba documentándose y el pueblo se iba documentando. Y el movimiento se fue asumiendo como un movimiento del pueblo. Nico sí estaba en la dirección nacional como miembro principal y yo era miembro suplente de esa primera dirección nacional del MBR 200. Un elemento muy importante que acaba de destacar es el carácter bolivariano, por eso tanta importancia de esa primera visita al Panteón Nacional, porque va además a hacer ese juramento de lealtad a Bolívar, a la patria, y es un momento muy emotivo y una vez más lo hace rodeado de un pueblo que decidió desde ese momento no soltarlo más nunca y acompañarlo a donde fuese, acompañarlo siempre, no solamente dirigiéndose con él a ese lugar, sino acompañándolo en sus ideas, y justamente es muy valiosa esa intervención sobre cómo vamos conociendo más a Bolívar y cómo lo rescata el comandante Chávez en esa visita al Panteón Nacional, que tenemos el video para observarlo por acá. Ese mismo domingo de Ramos, 27 de marzo, domingo de Ramos del año 1994, lo primero que hizo Chávez fue ir al Panteón Nacional. Ahí tienen, en esa postal, la parte de atrás de la postal es un extracto de lo que escribe el comandante Chávez en el Panteón Nacional cuando visita justamente el Panteón y rinde homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar el 27 de marzo, justamente, como bien lo mencionó el presidente. Un momento bien emotivo. Fue lo primero que hizo ese domingo. Después vino la actividad del Teresa Carreño, allá del Ateneo. Primero fuimos al Panteón. Chávez entró al Panteón y rindió homenaje al padre libertador. Y luego cuando salió, sorpresa, miles de personas afuera con sus hijos. La gente llevaba a sus niños. Esos niños y niñas ya son los treintones de ahora, ¿no? Los que tienen 30 años. Eran los niños y niñas del 94, nacidos en el 88, 86, 90. M aquí. M tú. Sí. Y precisamente, mira qué bello esto que escribió aquí. Hemos venido hasta ti, Padre, para la lucha por la patria, que nació de tu mente luminosa y de tu espada forjadora. Vamos a seguir cantándote con Miguel Ángel Asturias,
porque hombres como tú, padre, no mueren, solo cierran los ojos y se quedan velando. Y también hemos venido a dejar nuestro juramento bolivariano al Sócrates de Caracas, Simón Rodríguez, y al general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Con sus banderas vamos a la carga. Por ahora y para siempre, Hugo Chávez Frías, Panteón Nacional, 27 de marzo de 1994. Fíjense, es la nueva simbología del proyecto nacional Simón Bolívar. Es la nueva simbología de la nueva venezolanidad. Y es el nuevo mensaje. Es el nuevo mensaje que después va construyendo lo que es la nueva narrativa política de Venezuela, de este siglo XXI. Un nuevo mensaje de las raíces profundas, las tres raíces, el árbol de las tres raíces, Bolívar, Simón Rodríguez, Zamora, y además en un lenguaje sensible, poético, ¿no? Directo, profundo, que llegaba. Era otra cosa. Chávez siempre fue otra cosa. En su discurso, en su visión, en su estética, en su forma de ser, desde el primer día. Desde el primer día. Porque después muchos politiqueros trataron de imitar a Chávez, desde la derecha y desde más allá de la derecha. Pero Chávez fue el auténtico, el fundador de todo esto. Aquí lo ves tú en lo que escribe aquel 27 de marzo, Domingo de Ramos. Lo primero que hace es visitar el Panteón Nacional. Muy bonito este recuerdo. De Caracas, pues entonces empieza ese recorrido que iba con el jeep que ya habían ustedes mutilado en esa concentración. Por acá está una camioneta que quizás recuerden. Sí, esa es la burra negra. La burra negra, ¿cómo no? Esta camioneta después, mira, va Chávez adentro. En esta camioneta, la burra negra, después se la roba la DICIP de entonces, del gobierno de Rafael Caldera. Una vez que él fue a un acto del aula magna de la Universidad Central de Venezuela, le roban esta camioneta, que era prestada. Esta camioneta tenía un dueño, pues. Chávez no era dueño de la camioneta, pero tú podías encontrar a Chávez inclusive una vez en la autopista. Lo encontramos manejando, mire, esa no es la burra negra. Y cuando lo pasamos iba Chávez manejando el solito por la autopista del Este. La burra negra, correcto. Pues sabes que era una práctica de esos cuerpos de seguridad de entonces, la DICIT, robar los carros a los que estaban cerca incluso de Chávez. Chávez decía que él era como un mingo. Y entonces que en ese momento estaban tratando de todos los que estaban alrededor de él para apartarlos, para atemorizarlos. Y a nosotros nos robaron también una camioneta y un carro. Y ellos descaradamente eran funcionarios que y sabíamos qué íbamos a hacer. Pero nosotros igualito, a pie seguíamos a Chávez, sin carro, sin camioneta, por puesto, en bicicleta, autobús, en lo que fuera. Sí. Pero hacían eso, le robaban los carros a los dirigentes que estaban cercanos a Chávez para tratar de atemorizarlo, pero ahí no había temor no hay temor que valga. El desespero de la derecha ante el inminente ascenso de este liderazgo, sí, era algo que ellos ya desde ahí sabían que era muy difícil de detener. Por eso arremeten desde los órganos de seguridad y también desde los medios de comunicación, porque inicia una ofensiva que no cesó más nunca contra el comandante Chávez, y los muchos medios de comunicación que cubrieron esas primeras apariciones después desaparecieron y no querían entonces dar cobertura en todo este recorrido que va haciendo el comandante por todo el país. Después de la gira de los 100 días con la Marcha a Venezuela, iban y bueno, en cada plaza, en cada caserío, en cada pueblo, llevando el mensaje y explicando ese proyecto Simón Bolívar, explicando qué era lo que el pueblo le correspondía hacer como compromiso histórico con la patria. Correcto, este es el camión, era un camión, ¿cómo es que llama esta parte de atrás del camión? El container. El container del camión. Por dentro se hizo unas literas, se pusieron, uno viajaba en el camión y dormía en las literas, muy incómodo, y había unas computadoras y una oficinita. Entonces llegaba y la gente se inscribía en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Recorrimos todo el país. Esto fue en el año 95. Ese logotipo que ustedes ven ahí, Marcha Venezuela, ustedes saben quién lo diseñó, de su puño y letra, Hugo Rafael Chávez Frías, él mismo.
Inclusive en un principio se pensó que el movimiento que después fue el movimiento Quinta República, su primer nombre en la cabeza de Chávez se iba a llamar Marcha Venezuela. Una vez yo visitándolo a él en un apartamento que él vivía por La Bollera, él me contó, me dijo, mira, estoy pensando esto. Y tenía diseñado Marcha Venezuela, mira, porque Mar Chávez da Mar Chávez, Mar Chávez, Marcha Venezuela. Ese era el primer pensamiento que él tenía. Claro, después las cosas evolucionaron y en el año 97, cuando ya decidimos ir a las elecciones, entonces él fue pensando, se hizo una consulta pública, se buscó unos psicólogos sociales, surgieron muchos nombres, después surgió el nombre de Patria para Todos. Patria para Todos fue un nombre que se consensuó, pero después fue inscrito por Pablo Medina ante el Consejo Supremo Electoral. Y después Chávez nos reunió una vez en Katia, estaba Silvia, estaba William Izarra, William Lara, el doctor Mesa Ramírez, Omar Mesa Ramírez, y yo, en la casa de una psicóloga, amiga, que no recuerdo el nombre ahorita, y nos dijo, estoy pensando y mantienen el secreto. Que nos el hizo movimiento jurar, nos hizo jurar. Sí. Era un viernes y el lunes se iba a inscribir el movimiento. El movimiento se va a llamar Movimiento Quinta República. Entonces nos dijo, ¿por qué? Bueno, porque la primera, segunda y tercera república de la independencia. La tercera fue la República de Bolívar, la Gran Colombia. La cuarta república es la república de la oligarquía, que empezó con Páez. Y lo que viene ahora es la Quinta República, así que será el movimiento Quinta República. Cuentos, cosas que uno debe saber. Así que en Marcha Venezuela recorrimos con una consigna. El año 95 había elecciones para alcaldías y no estábamos preparados para participar en elecciones. Y Chávez dijo, bueno, vamos a lanzar una campaña. Y lanzó una campaña que se llamó Por ahora, por ninguno. Fíjate el mensaje, por ahora, por ninguno de estos candidatos. Constituyente ya. El camino es la constituyente. Esto es parte de esa campaña. Recuerdo de ayer y de hoy. Estamos justamente recordando ese año donde las condiciones no estaban dadas, se hace un llamado abstencionista de cara a esas elecciones, continúan una serie de ataques mediáticos contra el comandante, la prensa tratando de vincularlo con acciones terroristas, tratando de vincularlo con cualquier actividad delictiva. Ellos buscaban la manera de desmotivar el movimiento vinculando al comandante Chávez. De esa manera, no solamente empieza la campaña de ofensiva mediática, sino también una gran campaña de persecución a todos los cuadros políticos del movimiento. Incluso antes de que se acercara la fecha electoral, ya ustedes estaban siendo perseguidos políticos. Acaban de comentar que les robaban los carros, pero más allá de eso llegaron a estar incluso ustedes mismos detenidos por las fuerzas de la DICIP. ¿Por qué no nos cuentan un poco sobre eso? Sí, bueno, más de una vez, no solamente fuimos allanados, ¿no? Nos allanaban cada vez que querían, nos allanaban. Yo era abogada de Chávez, de Ronald Blanco, de Raúl Álvarez Bracamonte, de un grupo de los que habían estado en la rebelión militar. Y entonces estábamos en la construcción del movimiento político. Y ellos le temían a Chávez y le temían a la organización. Y entonces empezó esa persecución, no solo, como decía, nos robaban los carros, pero también nos allanaban y nos detenían. Cada vez que tenían oportunidad de detenernos, nos detenían. Yo tengo una anécdota con el comandante Chávez, porque en uno de los tantos allanamientos que me hicieron en mi apartamento, en El Paraíso, vivía en El Paraíso, bueno, todavía vivimos en El Paraíso, nuestra casa oficial es en El Paraíso, y llegan a allanarme, y siempre llegaban a medianoche, ¿no? Los niños míos pequeños me decían, cónchale, no pueden venir en el día. No, ¿será que ellos no pueden venir en el día? ¿Por qué van a venir en la noche, en la madrugada? Entonces, yo llamo al comandante Chávez,
Le digo, están tocando la puerta y me asomé y hay un poco de hombres, están uniformados. Entonces Chávez me dice, llama a vecinos, que hayan vecinos presentes, llama a algún vecino para que haya gente que tú conozcas y dejas el teléfono abierto para escuchar todo. Y entonces pues yo hice una llamada, llegó una gente y entonces abrí. Y entonces entraron y hacían desastre y Chávez estaba escuchando todo a través del teléfono. Él, me imagino, ahora yo digo, cónchale, ¿qué sentiría él? No, la impotencia, claro. ¿no? Sufrimiento. Sufrimiento. Pero qué astucia además pensar en eso, ¿no? Pero él inmediatamente se activaba y empezaba a hacer la denuncia, ¿no? Ahí mismo, personalmente, iba a la fiscalía a hacer la denuncia. Con esa oportunidad, bueno, me llevaron detenida, como en otras que nos llevan detenidos, y Nico y yo estuvimos detenidos muchas veces. Esa oportunidad me llevaron a mí, llevaron al hijo mío, que era menor también, un niño, nos llevaron a los dos. Le quitaron unos Walmart, él cargaba, y entonces se lo rompieron. Y entonces el hijo mío decía, me decía, mira mami, me robaron los Walmart, me los robaron. Y yo, no, eso aparecen, yo, no, tranquilo, eso nos lo dan ahora. Nos los dieron todos rotos, o sea, los rompieron por maldad, o sea, era la maldad. Pero Chávez se ocupaba de denunciar, buscaba la forma de defendernos siempre, donde él podía, a los niveles que él podía llegar, él llegaba y nos defendía. Y bueno, nosotros nos llevaban detenidos, nos trataban de presionar, nos trataban de amedrentar, pero nosotros salíamos y seguíamos en la marcha a Venezuela, seguíamos en la actividad, no había nada que nos detuviera. Y cuando seguían no estábamos defendiendo. presos, sí, cuando no estábamos presos nos estaban buscando. Sí. Fíjate, Aquí. este recuerdo que traes tú aquí es una vez que detuvieron en enero del año 1996. Me secuestraron aquí en el Hotel El Conde, en las puertas del Hotel El Conde, porque me estaban esperando. Yo iba a una conferencia dentro del Hotel El Conde del Frente Nacional de Defensa de las Prestaciones Sociales. Y llegué tarde. Y cuando llegué, de repente volteé y vi, yo los conocía ya, de tanto que nos perseguían, a la brigada de capturas de la DICI. Un gordo, un tipo que era medio chino. Cuando volteo, los veo así, yo me volteo y trato de dar pasos largos para salirme, irme, me cayeron como 8. Me agarraron por la cintura, me cargaron, me pusieron un poco de pistolas en la cabeza y yo empecé a gritar. Soy del movimiento bolivariano, llamen a Chávez, me están secuestrando, Y me secuestraron, fue esta vez. También habían metido preso a otros dirigentes, a otros líderes del movimiento bolivariano. Y la explicación, ¿ustedes saben cuál era? Que supuestamente nosotros íbamos a hacer ataques terroristas contra la visita del Papa Juan Pablo II, que iba a ser por esa fecha. Por esa fecha estaba el Papa Juan Pablo II en Venezuela. Esa era la acusación, ¿ves? Una de las tantas veces. Otra oportunidad, nos metieron presos finales de mayo. Aquí está, en marcha, campaña contra el MR200, correcto. En finales de mayo, ya nosotros lo habíamos denunciado en esta declaración ante el periódico Últimas Noticias, que había una campaña de desprestigio contra el movimiento bolivariano revolucionario 200, y se trataba de un plan para destruirnos. Se había llevado preso a 3 mujeres. Este anécdota es muy importante. Aquí tenemos esa información de las detenidas porque hay bastantes testimonios. Dice, la doctora Silvia Flores dijo que es incierto que las 3 detenidas estuviesen involucradas en actividades subversivas. Correcto. ¿No descansaron ustedes siendo la voz de la verdad de tantas injusticias que se estaban cometiendo en este momento? Y quizás todo eso llevó a que después se los llevaran juntos y detenidos en mayo del 97. Correcto, porque fíjate, el 19 de abril del año 97 se había fijado la fecha para la Asamblea Nacional del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en Valencia, Estado Carabobo. En esa asamblea se iba a decidir la táctica electoral, se iba a decidir lanzar al comandante Hugo Chávez como candidato. Había sido un debate de varios meses
el comandante Chávez de puño y letra escribió el documento central que ahí se aprobó, que él presentó con las justificaciones, los argumentos para ir a las elecciones de diciembre del 98. Resulta que un día antes, el 18 de abril, sucedió algo extraño en Catia. Nosotros nos íbamos a reunir en la casa de una compañera amiga, Graciela Aguirre. Graciela Aguirre, una de las que estuvo presa después. Ahí siempre nos veíamos a tomar café y nos íbamos a encontrar en esa casa en Catia con Freddy Bernal para irnos juntos a Valencia. Salir un día antes, el 18, con tiempo, para la Asamblea Nacional del MBR 200. Resulta que por motivos diversos, las colas en Caracas, llegamos tarde. Qué bueno, otra vez. Era a las 2 de la tarde y llegamos tarde, porque a las 2 en punto de la tarde, a la hora que nos íbamos a encontrar, llegó la DICIP, allanó la casa, abrió la nevera y consiguió explosivos C4 y se llevó preso a todos los que estaban en esa casa. ¡Sorpresa! No llegamos Freddy Bernal, no llegó Freddy, no llegó Silvia ni llegué yo. Llegamos 2 horas después. Cuando vimos la toma de DICIC de toda la zona, pasamos por el frente de la casa y nos fuimos para Carabobo y allí arrancó el caso de las mujeres detenidas. Fueron 3 mujeres, ¿no? Graciela Aguirre, Vilma Rauseo y Marisela Boada. Sí. Correcto. O sea que hubo algo gracioso que pasó, porque nosotros nos fuimos y ya sabíamos que no podíamos ir a la casa porque nos iban a buscar en la casa, la DICIP. Entonces dijimos, bueno, ¿para dónde nos vamos antes de irnos a la asamblea? Y dijimos, bueno, vámonos a que un camarada, Aldana, Benjamín Aldana, que en paz descanse, él vivía en el Valle. Dijimos, vámonos para allá y nos quedamos, resguardamos ahí y después nos ponemos en contacto con Freddy y eso y nos ponemos de acuerdo para irnos. Y entonces nos fuimos y empezamos a llamar desde abajo a Aldana, ¿no? Y ellos se han asustado porque creían que venían a allanarlo. Creían que venían a allanarlo y era que Freddy había llegado primero que nosotros en el mismo sitio estaba. Y entonces ahí lo que hicimos fue que no, vámonos y nos fuimos directo a la asamblea. Correcto, entonces fíjate, esas 3 mujeres, Marisela, Fanny y Graciela, Vilma y Marisela estuvieron presas y después capturaron al señor Armando Guerrero de La Vega Dice también. El 1 de mayo, un día de... Lo capturaron, el 1 de mayo también, y lo involucraron en un juicio, ¿no?, que después nos capturan a nosotros el 28 de mayo del 97 para meternos en el mismo juicio. Sembraron esos explosivos, los sembró la DICIP para abrir un juicio contra nosotros, contra todos, contra estas 3 mujeres. Después nos meten presos a nosotros para inhabilitar al comandante Chávez y no pudiera ser candidato presidencial. Lo que pasa es que, bueno, la mentira tiene como dicen, la mentira tiene patas cortas. Todas esas mentiras, todas esas manipulaciones, al final se cayeron, al final se demostró, bueno, toda la veracidad de la defensa del comandante Chávez. Nosotros salimos en libertad. Aquí está cuando liberada abogada Cilia Flores. Correcto, Cilia se declaró en huelga de hambre absoluta. No bebía ni una gota de agua. Y liberada la abogada Cilia Flores, la DICIP busca armas robadas en el 92 en Fuerte Tiuna por el teniente Bracamonte, por José Luis Olivares. Este era un periodista muy vinculado a la DICIP y a la DIN de entonces. Y acusaban a Cilia de todo, pobrecita. Yo era abogada de Álvarez Bracamonte y entonces ahí perseguían a los... Imagínate, no había derecho a la defensa. No había derecho a nada. Pues aquí está todo bien documentado y es una evidencia de cómo el movimiento bolivariano no descansaba día a día. Claro, son contados los artículos porque no es que cubrían mucho sus declaraciones. Ustedes declaraban, pero eran también muy opacadas esas voces de disidencia, esas voces que aquí está una vez más, el MBR es atropellado y es la doctora Cilia Flores quien vuelve a salir pidiendo la liberación, dice el ciudadano Nicolás Maduro, miembro de esta dirección nacional. Aquí están ustedes dos otra vez dando declaraciones y pidiendo que se liberen muchos más detenidos, porque no era solamente que los soldaran ustedes, sino la cantidad
de detenidos que había. Mira este que me pasaste de aquí, qué interesante, ¿ves? Viene las armas que supuestamente se robó el teniente Raúl Álvarez Bracamonte de Fuerte Tiuna. Fueron el punto central de los interrogatorios a que fue sometida en la DC la autora Cilia Flores. ¡Mentira! Pasa que este periodista José Luis Olivares trabajaba con ellos. Abogada del procesado por el presunto delito de rebelión militar en grado de adherente de Armando Guerrero. Informó ayer el defensor de los derechos humanos Tarek William Saab, a las pocas horas de haber sido liberada la mencionada profesional del derecho. William Saab informó que la liberación de Cilia Flores se produjo a las 4:30 de la tarde de ayer. Igualmente señaló que en las próximas horas posiblemente se ha dejado en libertad el dirigente del MR200 Nicolás Maduro, detenido conjuntamente con la doctora Flores. Fíjate tú cómo la amistad con Cilia me perjudicaba. Mira, y eso Yo no Siempre sé me aquí llevaban quién preso era con el que ella. metía problemas hay aquí. una anécdota de eso también, porque yo como abogada de Marisela, de Graciela y de Vilma, tenía que rendir la declaración indagatoria de ellas en la corte marcial. Pero entonces la DC y ellos no querían que rindiera la indagatoria, la defensa, o sea, que no presentara los argumentos de la defensa. Y empezaron a perseguirnos. Correcto, correcto. Y nosotros entonces estábamos evadiendo a la DC, no nos quedábamos en ningún sitio, nos quedamos en cualquier lado menos en la casa. Hasta en funeraria nos llegamos a quedar. Nos íbamos y entonces nos quedábamos o sea, porque sabíamos que la persecución era fuerte. Entonces, llegó el día de la indagatoria y yo fui a la corte marcial, nos fuimos a las 5 de la mañana y pudimos entrar. Nico me llevó y entramos y llevaron a las 3 detenidas y yo rindo la declaración. Y al señor Armando Guerrero también. Y al señor Armando Guerrero. Y yo rindo la indagatoria con ellos, todo, la defensa, los argumentos, todo perfecto. Salimos de allí y viene manejando Nico. Íbamos por Chacao, por donde quedaba antiguo Tío Rico. Ajá. Casi a una cuadra del Sambil. Viene manejando Nico y creo que nos descuidamos un poquito. Nos descuidamos en la seguridad, pues siempre chequeábamos y contrachequeábamos. Y íbamos felices porque había rendido la indagatoria. Se nos olvidó, hasta que yo doy la curva ahí en Tío Rico, hacia allá, hacia la Avenida Libertador, y veo está el semáforo, cambia el semáforo a rojo, hay un carro delante mío y yo me voy parando, veo todo esto como una película. Veo por el retrovisor y cuando veo para atrás habían como 10 carros, Gises, y de las puertas bajaban tipos así con pistolas como una película. Y yo dije, nos agarraron. Apagué el carro y salimos a pegar gritos, pues, para que la gente supiera que nos estaban llevando. A pegar grito él y a decir, yo decía, esta es la abogada de Chávez, y la gente que iba caminando se paraba, ¿ves? Y yo le decía, no. Y me metí en la patrulla de una Se vez. metió en la patrulla porque le daba pena que yo gritara. Porque empezó todo el mundo y yo no, me daba como pena, o sea, uno no estaba acostumbrado todavía a andar a público, a ser público, que la gente lo identificara a uno, que y ella es la abogada. Ahí me metieron en una patrulla y a él lo metieron en otra. Y nos llevaron, pero esos funcionarios iban como a 500. Ya estaba la DC en el helicoide, nos llevaron el helicoide. Ellos iban volando porque ellos, y decían que ellos le habían dado la orden que no regresaban a su casa hasta que no nos detuvieran. Entonces tenían ya días sin dormir, sin ir a la dormir, casa. Estaban en la calle persiguiéndonos. Entonces nos llevaron a los dos y allá llegó Tarek William Saab también. Tarek William Saab era un valiente defensor de derechos humanos por su propia cuenta. No tenía ningún cargo, ningún nombramiento, pero por su propia cuenta él salía a defender a los perseguidos, a la gente reprimida de la época. Ahora, todo esto fue en función de un juicio para inhabilitar a Chávez. Juicio que se cayó el propio año 97 y Chávez siguió su marcha hacia la victoria de diciembre del 98. Aquí tenemos algunas imágenes de esa asamblea que mencionan del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el 19 de abril del 97, en la que después de tanta discusión, porque entendemos que se hizo incluso una encuesta para
evaluar. El comandante Chávez siempre con el método científico levantaron esa encuesta, incluso solapadamente, sin identificarse como MBR 200, para saber si las personas estarían dispuestas a votar por el comandante Chávez en unas elecciones y si defenderían ese voto en las elecciones. Y con base a esos resultados es que se decide entonces asumir la vía electoral, pese a que habían algunas opiniones encontradas a lo interno del movimiento. El comandante Chávez logró unificar esas visiones. Hace poco conversábamos con la compañera Iris Varela, quien ella dice que era de esas que decía que no era la vía electoral, pero que el comandante Chávez la convenció, así como convenció a todo el mundo. ¿Recuerdan cómo fue esa dinámica a lo interno del movimiento para asumir la vía electoral? Claro, se convocó primero una asamblea nacional en Caracas, el 8, 9 y 10 de diciembre del 96. Esa asamblea se instaló en el Teatro Chacaíto. El Teatro Chacaíto todavía existe ahí en el Centro Comercial Chacaíto. Ahí fue la instalación, recuerdo. Y luego esa asamblea sesionó en la Sala E de la Universidad Central de Venezuela. Muy famosa para la época, la Sala E. Ahí estuvimos 9 y 10. Ahí se dio un debate candente, muy duro. Yo te podría decir casi el 90% de los delegados estaban en contra de ir a las elecciones. Muy duro para Chávez. Después Chávez le tocó recorrer algunas regiones, Táchira fue uno, a propósito de ir. Y en Táchira lo llamaron traidor, porque quería ir a unas elecciones. La gente quería una insurrección cívico-militar. Un nuevo 4 de febrero quería la gente. Los militantes, pues, los dirigentes. Y la gente no tenía confianza en nada en el sistema electoral fraudulento que existía en el país. Chávez se bregó, se fajó, recorrió el país, habló, argumentó. En esa asamblea de diciembre, 8, 9 y 10 de diciembre del 96, comandante Chávez, bueno, se aprobó una nueva dirección nacional, que es esta que está aquí. Esta dirección nacional que está aquí. Aquí está Miguel Madrid Bustamante, teniente coronel. Está William Izarra. Está Luis Alfonso Dávila, coronel. Está el comandante Chávez. Está Freddy Bernal. Está Nicolás Maduro y está Najib Ayab, un profesor universitario de la UCB, de aquí de la zona norte de Caracas. Éramos 7 miembros principales. Cilia, el doctor Alviares, Nelson Merentes, Maigualida Barrera, entre los que recuerdo eran suplentes de esa dirección nacional que se elige en diciembre de 96. Y allí se decide iniciar un debate nacional de consulta para evaluar la posibilidad de ir a las elecciones del año 98. Y ahí es donde se da, me ha recordado, una encuesta que dirigen un grupo de psicólogos sociales. ¿Y tú sabes qué resultado da la encuesta? El 60% estaba de acuerdo que fuéramos a elecciones. Y Chávez tenía como intención de voto 60%. Luego Chávez gana casi con el 58%. O sea, fue una encuesta bastante exacta. Ahí consultamos el nombre del movimiento, consultamos. Y después vamos a Valencia, aquel 19 de abril del año 1997, Chávez presenta su documento y el documento es aprobado por unanimidad. Aquellos 500 delegados que 4 meses atrás creían que era un pecado mortal ir a las elecciones, ya habían sido convencidos de que era el camino. Chávez nos dijo, a nosotros éramos bien muchachos, nos dijo, muchachos, más nunca una gota de sangre debe derramarse por esta oligarquía, más nunca. Si hay una ventana de oportunidad, vamos a abrirla, vamos al camino electoral y bueno, veamos a ver qué pasa, tengamos confianza en el pueblo, pero más nunca las armas, nos dijo, más nunca las armas, más nunca una gota de sangre.
nos convenció. Hasta el día de hoy, yo lo he dicho en algunos discursos, cuando nos hemos enfrentado a estos intentos de magnicidio, al intento de invadir el país, a los llamados a intervención, golpes de Estado, yo le he dicho, a nosotros el comandante Chávez nos convenció, más nunca las armas de la República para defender la soberanía. Y nosotros nos fuimos por el camino electoral, para bien o para mejor. Si nos toca ganar, ganamos, nos decía Chávez. Y si nos toca perder, seguimos. El camino no se termina ahí. Así que creo que Chávez tuvo una gran valentía, una gran sabiduría, y él personalmente, ese documento deberían conseguirlo. Ese documento creo que lo tiene Héctor Rodríguez, yo una vez se lo di. El documento tiene la firma de todos nosotros, la firma de los delegados, en donde se decide el camino electoral aquel 19 de abril. Impresionante cómo el comandante desarrolló con tanta valentía siempre ese don para hacer entender lo que parecía complicado, ese don de ayudarnos a encontrar siempre el camino más adecuado para lograr los objetivos de la patria, que además habían sido ya trazados en la agenda alternativa bolivariana, en medio de un paquetazo neoliberal que existía en el gobierno del momento en Venezuela. El comandante en ese recorrido no solamente hablaba de la esperanza en términos efímeros, sino que existía una agenda alternativa bolivariana con unos objetivos bien puntuales que, como bien lo decía el presidente, después el comandante todo eso lo hizo realidad. En la agenda alternativa bolivariana, si uno ojea un poco, vamos a encontrar que buscaba la garantía de los derechos sociales, de que no se basaba nada más en temas de servicios, sino que también estaba la educación, la vivienda. Ese vivir bien pues ya se esbozaba desde tempranos 90 y se convirtió después en un plan de gobierno, en una campaña histórica, la primera campaña presidencial de nuestro comandante Chávez, y estaban ustedes ahí una vez más en primera línea, los encontramos también en varias fotografías, en una campaña hermosa que estaba además reconciliando al pueblo venezolano con la política. Cuando recuerdan esa campaña, ¿qué son los primeros momentos que se les vienen a la memoria? Mira, yo creo que era el pueblo movilizado. O sea, Chávez logró lo que nunca antes se había logrado. La gente tenía confianza, tenía esperanza, y la gente estaba decidida a apoyar al comandante Chávez. Tenía ya la confianza y la decisión de cambiar la historia de Venezuela, de cambiar lo que había sido la política. Ahora teníamos a un comandante que hablaba con el corazón, hablaba con la verdad, hablaba con transparencia, le hablaba claro al pueblo, lo educaba, lo enseñaba, y eso en esa campaña que veíamos, esa movilización que nunca antes se había visto, y el amor del pueblo hacia Chávez, como él decía, era más que amor, frenesí, era un amor y un compromiso. El pueblo nunca abandonó a Chávez. Chávez en la cárcel de la dignidad tuvo al pueblo allí apoyándolo. Chávez sale, la esperanza está en la calle y se convierte en un sentimiento nacional. Ese sentimiento nacional se va ahora a una campaña para asumir el poder, para llegar a Miraflores, a donde estamos hoy. Y Chávez, con la sabiduría, pudo llegarle al pueblo, con su transparencia y con su verdad, le podía llegar al pueblo. Y yo creo que eso, nosotros, ¿qué podemos reflejar de esa campaña? A donde llegaba Chávez, la gente con ese entusiasmo de escuchar el mensaje. Y Chávez siempre en el mensaje estaba presente Bolívar, que ya lo hablábamos anteriormente, en su mensaje de la campaña estaba ofertas, propuestas, y estaba el mensaje de que había que cambiar todo, la reconstrucción de la patria, la reconstrucción para verdaderamente llegar a la Quinta República. Y el presidente planteaba en ese entonces la constituyente. El presidente empezó a hablar de constituyente, el pueblo no sabía, y el presidente empezó a formar qué es la constituyente, para qué una constituyente. Y esa fue su, si se quiere, su promesa principal en esa campaña. Y la gente entonces veía con mucha, con entusiasmo y queriendo saber más de la propuesta de Chávez. ¿Qué planteaba Chávez?
y el pueblo creyó en esa propuesta. Y Chávez, ¿qué hizo cuando ganó? Lo primero que hizo fue cumplir con lo que le había prometido al pueblo, y por eso esa confianza se transformó y esas promesas se transformaron en hechos, en realidades. ¿Anécdotas que recuerdan de esa campaña? Sí, bueno, primero el gran aprendizaje de gente, en su gran mayoría, que nunca había participado en una campaña presidencial, construir las consignas, los colores. Yo te puedo decir que el propio comandante Chávez es el diseñador de los logotipos del movimiento Quinta República. Él dibujó el MBR, Movimiento Quinta República, todos sus logotipos, todo, la imagen, la tarjeta electoral, todo eso fue hechura de él. Ahora, él también siempre tuvo un gran liderazgo, en el sentido de que marcó la pauta y la agenda del país. Un discurso ideológico, profundo, histórico, muy moral, un discurso para cambiar los valores del país. No era un candidato más que venía a ofrecer mentiras, a hacer demagogia. Era un candidato que venía a ofrecer conciencia, a formar valores, a creer en la posibilidad de una nueva sociedad, de un futuro independiente, de un futuro soberano. Y señaló, yo no haré más nada. Lo primero que haré es convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el proceso popular constituyente, al poder soberano, al poder constituyente. Y así lo hizo. Si no hubiera sido así, no hubiera sido posible la revolución bolivariana. No hubiera sido posible nada. Al pasar de estos tiempos, fíjate, uno a veces, yo diría, pocas veces uno se pone a pensar en el camino recorrido. Uno siempre está en la candela. Uno siempre está en el hoy, en el mañana. Y estos días para este trabajo nos ha permitido revisar documentos, fotografías, recordar cosas y ver lo fuerte que fue el ser humano, Hugo Chávez. Lo fuerte en todos los sentidos, psicológico, espiritual, político. Nosotros vimos a Chávez años muy duros, los años 95, 96, 97, duros, recorriendo el país, sin medio encima, él solito, creyendo en el proyecto nacional Simón Bolívar, sembrando esperanza y lleno de la llama sagrada que siempre lo movió a él. Y después lo vimos llegar a presidente. Hay que ser lo difícil que le tocó mover las piezas, aguantar cuántas campañas sucias contra él, aguantar cuánta mentira y manipulación. Desde siempre, la campaña electoral que dijeron que Chávez iba a ganar, iba a freír en aceite la cabeza de sus enemigos, de los adecos. Inclusive sacaron un imitador de voces, sacó un discurso de Chávez imitando la voz de Chávez y lo hicieron correr por televisión, por radio, donde Chávez supuestamente decía, cosa que fue falsa y se demostró, le herviré la cabeza de mis enemigos adecos, para generar miedo. Siempre hicieron campañas de odio, de miedo, de repudio. ¿Y qué fortaleza tuvo él para mantener el centro, el equilibrio, la ecuanimidad, la perseverancia, la fe en el camino? Yo reivindicaría eso. El Chávez militar, el Chávez de la calle, el Chávez joven aprendiendo, porque ese joven que nosotros conocimos tenía 40 años en el año 94, era un joven inocente, puro. Yo lo recuerdo como fuera ahorita. Más puro y más inocente no podía haber. Un hombre que creía en todo el que se le acercaba. Valiente, eso sí, y de carácter exigente. Y ese Chávez puro, inocente, tuvo que aprender de esa política, tuvo que aprender de la candela, y salir de allí como salió, pues invicto en su vida. Así que yo reivindicaría al Chávez humano, al Chávez que supo sortear todas las dificultades, al Chávez que a veces pudo haberse sentido solo, pero nunca lo estuvo,
porque siempre tuvo al pueblo. Y siempre tuvo gente leal a él. Siempre tuvo los que dieron la vida por él. Tuvo traidores también. Por montones. Uno ve algunas de estas fotos y bueno, yo describo y digo nombres, pero bueno, el pueblo sabe. El pueblo sabe. Traidores de todas las horas siempre habrá, pero él estuvo, mira ahí, sensato, ecuánime, perseverante, equilibrado y siempre victorioso. Siempre. Chávez, como dijiste tú, Chávez reconcilió al pueblo venezolano con la política. Chávez lo reconcilió, lo formó, lo forjó, sembró en tierra fértil, pues. Mira, de esa campaña hay una anécdota que nos pasó en La Guaira, ¿no? Nosotros, bueno, medio novatos también, pues estamos aprendiendo a lo que es una estructura, los eventos, dónde se montan, cuál es el mejor horario, dónde hacerlo. Entonces, y el comandante Chávez, para cada evento, él designaba un responsable. Él responsabilizó a Freddy Bernal, o lo mandó para que él montara el evento en La Guaira. Era el responsable, nosotros lo ayudábamos, pero él era el responsable y montó un evento a las 12 del día en una plaza en donde el sol y la temperatura estaría como en 50 grados y Chávez iba a estar en el medio, en la tarima, y por supuesto la gente llegó, pero había un sol. Y entonces nosotros que estábamos abajo, organizando y eso, buscamos una matica y nos metimos debajo de una matica por allá, porque el sol era demasiado fuerte y Chávez nos vio y dijo, esto me pusieron a mí aquí. Un sol a las 12 en del este mediodía. sol, y Freddy andaba con nosotros, pero la amistad de Freddy nos perjudica. La amistad de Freddy nos perjudica. Entonces nos hemos ganado un lío, pero Freddy principalmente se ganó un tremendo lío y Chávez lo llamó y lo mandó a que nos montáramos en la tarima con él. Entonces nos montamos ese sol y Chávez habló como él habla, pues siempre, pues. Largo y tendido, explicó todo lo que tenía que explicar y nosotros casi nos derretimos ahí en ese. Cuando terminó el evento nos vinimos y a Freddy le dio una broma de lumbago y él se quedó que no se pudo mover más, o sea, paralizado. Se quedó paralizado. Como un mes quedó paralizado. Como un mes él quedó paralizado porque bueno, Chávez le formó su lío como debía ser por no prever el horario, el sol, exponerlo a él y él, bueno, se puso allí y el evento quedó perfecto, la participación de la gente, pero el sol casi nos derrite. ¿Qué íbamos aprendiendo en el propio camino, pues? En el propio terreno íbamos aprendiendo a hacer actos públicos, convocatorias, afiches, todo, íbamos aprendiendo, no sabíamos nada. Y Chávez buscaba los mejores asesores y él mismo diseñaba las cosas, pero bueno, muchos de estos errores se cometieron muchas veces. Eventos a pleno sol de las 12 del mediodía en el llano venezolano, en La Guaira. El aprendizaje pues de un movimiento puro, un movimiento de verdad que nació de la raíz popular más profunda que jamás se ha conocido en la República. Bueno, estamos ya cerrando este rato tan agradable que hemos compartido. Tenemos aquí algunas imágenes que Rosa nos dio en un último momento. Son bastante particulares porque todavía tienen el sello de confidencial y describen aquí a un señor, un ciudadano de 1,85 m aproximadamente, de cara perfilada, bigotes y vestido con un pantalón de color azul marino y una camisa manga corta de rayas gris y blanco. Si lo conocen, a este señor que estamos describiendo, este sujeto era el que estaba repartiendo en los medios de comunicación copias fotostáticas del escrito que introducía ante el fiscal militar permanente de Caracas, el comandante Chávez. Lo están buscando a ese señor de camisa de rayas. Esto fue en la Corte Marcial de Caracas, en los tribunales militares. Precisamente esos días de junio, ahí aparece de espalda Cilia con su cabellera. Aparece el comandante William Izarra con su fluz y el comandante Chávez con su liquiliqui verde. En esta foto que estoy viendo hoy, me dice Rosa Virginia que forma parte de un compendio de documentos y fotos de la antigua Dirección de Inteligencia Militar del DIM.
Allí parezco flaquito, vale decir, era flaco. ¿Vale? Mire ese brazo chupadito. Brazo chupadito, chica. ¿Ah? Ahí estábamos recibiendo al comandante Chávez. ¿Qué hacía el comandante Chávez en la corte marcial? Se fue a poner a la orden del tribunal, a decir, están estas mujeres presas injustamente, aquí vengo. Si hay algo contra mí, métame preso. Así era Chávez. Se fue a presentar y bueno, hasta ahí llegó ese juicio. Se cayó el juicio. Chávez fue a enfrentar el juicio y resultó que no había, como no había ni habrá ninguna prueba contra él. Recuerdos, pues, recuerdos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas sus experiencias, todos sus recuerdos. Es importante destacar que esto es imperativamente necesario, porque tenemos la gran responsabilidad de contarle a las generaciones futuras quién es Hugo Chávez y qué hizo Hugo Chávez por nuestro país y por el mundo. Y quién mejor que ustedes que vivieron eso codo a codo con él para ayudarnos a construir esta historia que se escribe en plural, que se conjuga en colectivo y que estamos orgullosos de formar parte de ese proceso narrativo. Me gustaría que, como hacen todos los invitados, se despidieran dejándonos un mensaje de cómo mantienen el legado de Hugo Chávez vivo ustedes en su vida personal día a día. Sí, bueno, lo primero es que Chávez se mantiene vivo en todo lo que se hace, en todo el trabajo, en las calles, uno lo ve en lo que son los resultados de su obra y de la continuidad de su obra, que la ha mantenido el presidente Nicolás Maduro. Es el mismo proyecto de Chávez, trabajar junto al pueblo, buscar siempre darle respuesta al pueblo en el marco del humanismo, en el marco del plan de la patria. O sea, Chávez hizo mucho y dejó un camino y nosotros vamos por ese camino de Chávez. O sea que lo más difícil le tocó a él, porque a él le tocó construir, había una roca y él tuvo que darle con la hoz a la roca para entonces por allí abrir el camino y por allí nos vamos nosotros, por allí va el pueblo nunca defraudó a Chávez, Chávez nunca defraudó al pueblo y ese es el mismo pueblo que se mantiene ahora con esa expectativa, con la esperanza y con el presidente Nicolás Maduro trabajando codo a codo. Pues estamos aquí en el Palacio de Miraflores porque Chávez decidió en aquel entonces que aquí más nunca en la vida podía ser la vía violenta, la vía de las armas, las que llevaran al poder y las que llevaran a Miraflores, a las autoridades. Y es con el voto con el que nosotros respetando y compartiendo, porque Chávez nos convenció plenamente a todos los que estuvimos al lado de él de que hay un solo camino y el camino es de paz, el camino es por la democracia, el camino es con el voto, el camino es con el pueblo. Y bueno, ese es el mensaje que yo digo, no, ese es el mismo camino por el que siempre nos encontrarán a nosotros y por la paz de Venezuela, por el pueblo de Venezuela. Habla bonito, Silvia, ¿verdad? Ahí está enamorado. Yo creo que, bueno, Chávez en nuestra vida está todos los días. Todos los días. En cada acción, en la búsqueda de fuerza espiritual diaria para enfrentar tanta agresión, tanta maldad, tanta perversidad, tanta conspiración, tanta suciedad, y para poder abrir el camino al futuro, a la esperanza sobre todo de los niños y las niñas. El tiempo histórico que le tocó vivir a Chávez fue extraordinario, magnífico, y su vida es su mensaje, y su mensaje es la historia de Venezuela en ese final del siglo XX y en este empezar del siglo XXI. Chávez es hombre síntesis, líder síntesis de todas las épocas históricas. Y logró hilvanar un proyecto totalmente pertinente a la realidad venezolana, a la realidad latinoamericana caribeña y a la realidad de la humanidad. Por eso que tiene tanta vigencia, por eso que tiene tanta gente que lo admira, que lo ama en el mundo, que no lo olvida, porque muchos dirigentes
bueno, fallecen y tienden a ser olvidados. Borrón y cuenta nueva, ¿no? La revolución bolivariana tiene a Chávez presente, vivo, todos los días, su imagen, su símbolo, su mensaje, su fuerza, su crítica inclusive. Chávez todavía nos exige, mucho nos exige, mucho. Y nosotros tenemos que educar a las nuevas generaciones en el amor y en la lealtad por la historia, por el mensaje y por la espiritualidad de Hugo Rafael Chávez Frías, porque él expresa esa historia. Fíjate que ahora para el cumpleaños de Bolívar y de Chávez hemos recibido dos regalos. Dos regalos, mira, ahí los tiene Rosa Virginia. Un regalo de un artista colombiano que trabajó, creo que en carboncillo, ese retrato de Bolívar y de Chávez, extraordinario. La idea es pintar 1000, 2000 murales con ese retrato en todo el país. Y un regalo que recibimos de Omar Cruz, artista plástico venezolano. Es ese cuadro, a propósito de Carabobo, del cumpleaños de Bolívar y el cumpleaños de Chávez. Ahí va, mira, Bolívar, Sucre, negro primero, va adelante con su lanza. Va Ezequiel Zamora, Rafael Urdaneta, ¿y quién va en la tropa? Hugo Chávez, con su uniforme verde oliva. Ahí va, ahí le dejamos a ustedes esos regalos para que podamos nosotros seguir sembrando su mirada, su sonrisa, su rostro, su mensaje. Está presente, está vivo. Y mientras la revolución bolivariana esté combatiendo, esté victoriosa, Chávez estará vivo. Y mucho más allá del pasar del tiempo. Así lo siento yo, así lo creo, y uno se sorprende con los niños y niñas, cómo los niños saben quién es Chávez, cómo vinculan a Chávez con la bandera, con los símbolos nacionales, con Bolívar. Y esa tiene que ser la siembra hacia el futuro. Si queremos a un Chávez invicto, invencible e inmortal, tenemos que sembrarlo a los niños y niñas, ahora y siempre, para que sus valores, para que sus ideas, para que su liderazgo y su proyecto trasciendan las décadas de este siglo y ojalá mucho más allá de este siglo. Muchísimas gracias por su mensaje. En nombre de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, ha sido un placer y un gran honor, y esperamos que sea la primera de muchas conversaciones para seguir compartiendo y acercando al pueblo venezolano a nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez. Muchísimas gracias.